A continuación, la crisis económica. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta La crisis económica, asuntos de tipo económico, financiero, fiscal, competitividad, sector externo, cómo restaurar los equilibrios macroeconómicos del país, cuáles son sus soluciones para restaurar no solamente los equilibrios, sino iniciar la recuperación económica que todos los ecuatorianos queremos en este país, con la conducción del economista César Robalino Gonzaga. La crisis económica. Estimados amigos y amigas, gracias por estar con nosotros en este programa que hemos denominado La crisis económica del Ecuador. Hemos estado chequeando a través de todas estas últimas semanas, estimados amigos, una serie de temas que son muy útiles de conocer detalladamente sobre la economía ecuatoriana, sobre los problemas de la economía, sobre los problemas que tienen los diferentes sectores, los denominados por los economistas desequilibrios macroeconómicos, en finanzas públicas, en el sector externo, en la competitividad internacional del Ecuador, pero también en términos de crecimiento económico, del tema de empleo, ¿sí? Y hay otros temas más, naturalmente, como las presiones que recibe el sistema monetario ecuatoriano de la dolarización, que hemos estado chequeando con una serie de amigos, analizándolo y dando una serie de sugerencias en general al poder público ecuatoriano. Pero hay un tema, amigos, que ya una vez lo tratamos en este programa, que tiene que ver con el sector de construcción. Y aquí hay dos grandes sectores, el sector de construcción de obra pública, que no la vamos a tocar ahora, y el sector de construcción que tiene que ver con temas, por ejemplo, con vivienda. Vivienda para la clase media, vivienda para la clase pobre, vivienda. ¿Y por qué es importante vivienda? Bueno, amigo, usted sabe que es obvio, pero macroeconómicamente hablando, el gobierno varias veces ha dicho que va a apoyar al sector vivienda, especialmente para la construcción de vivienda popular. Y esas afirmaciones son correctas, son aceptadas, pero no se ve la acción específica. No es que no hay una vivienda más en el país promovida por el gobierno, pero no hay el volumen que se requiere. La demanda está ahí, la oferta de vivienda. Y hay naturalmente una escasez de vivienda en el Ecuador, como uno comienza a observar toda la población ecuatoriana. ¿Cuánta gente quiere una vivienda y no tiene la vivienda por una serie de circunstancias? No hay una política de vivienda del gobierno nacional, sencillamente sólida, sostenible y de largo plazo, que permita enraizarse con mucha fuerza en el Ecuador para varios propósitos, para crear empleo. Y el sector de vivienda, mi querido amigo, crea empleo. Y no solamente empleo para los arquitectos, los ingenieros civiles, sino también para personas como albañiles, por ejemplo, gafiteros, etcétera, etcétera, etcétera. Y es una actividad que tiene unos efectos extraordinarios en todo el proceso económico nacional. ¿Por qué? Porque vivienda significa cemento, significa hierro, significa aluminio, significa vidrio, significa piedra, etcétera, 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 etcétera. Y pone en movimiento a muchas empresas y actividades internas del país. Entonces hay que darle más importancia al sector vivienda del país. Y para tratar este tema importante, por la creación de empleo que requiere el país, y empleo adecuado, no empleo de 20, 10 horas a la semana, sino empleo adecuado, que significa 40 horas a la semana. Eso quiere la gente, eso quiere la fuerza trabajadora del país, eso quiere los jóvenes que no encuentran trabajo, ¿sí? Entonces, para este propósito, hemos invitado una vez más a un distinguido amigo que tiene una gran experiencia en esta materia que vamos a tratar, que fue presidente de la Cámara de Construcción hace muchos años de Pichincha, que trabajó hace muchos años en gobierno anterior de Correa en el municipio de Quito y ha sugerido varios temas a los alcaldes anteriores
sobre una serie de temas que afectan a la construcción de viviendas en el país o de edificios para oficinas, etcétera, etcétera. Entonces hemos invitado nuevamente al arquitecto Diego del Castillo, que yo le agradezco por estar con nosotros. Y Diego, este tema, cuéntanos el tema de la construcción de viviendas. ¿Cuál es el diagnóstico que tú haces? ¿Qué es lo que está pasando con el sector vivienda en el Ecuador? ¿Por qué no se construye lo que es necesario, lo que la gente quiere, etcétera? ¿Cuáles son los problemas? ¿Sí? ¿Hay política nacional para este particular? No hay. ¿Hay problemas de financiamiento? No hay, etcétera. Comencemos. Gracias, César, muy amable por invitarme y sobre todo por poner en el tapete un tema que es muy interesante. Muy interesante porque no solamente estamos hablando de la necesidad de la gente de tener vivienda, sino de algo más importante, de mirar a la construcción como parte importante del sector productivo. ¿Ya? Por cada trabajador directo de la construcción se generan 2 puestos en las empresas que producen hierro, producen cemento, sanitarios, cerámicas, N productos, porque nuestra profesión no es una profesión cerrada, es una profesión muy abierta. En el tema de la construcción tú tienes muchas actividades que están dirigidas o que están encaminadas al terminar una vivienda, porque la construcción no solamente es vivienda, la construcción también es de edificios y oficinas, también es de escuelas, también es colegios, también es salud. La construcción es todo lo que el ser humano necesita para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Esa es la frase que tenemos que decir al gobierno. Vea, señor gobierno, mejoremos la calidad de vida de los ciudadanos. ¿Cómo se mejora la calidad de vida de los ciudadanos? Primero, dignificando al ciudadano, dándole servicios de toda índole y fundamentalmente, mi querido César, dándole trabajo. Claro. Una persona que no tiene trabajo va perdiendo su dignidad, va pidiendo caridad, va menospreciándose, va teniendo actividades no tan claras, por no llamar de otra manera. Por eso, ¿qué le pedimos al gobierno? Vea, gobierno, si va a traer plata, me parece muy bien, pero destine cierto capital, no para el empresario constructor, que ese es el error que cometen estos gobiernos que pseudoizquierdistas odian a la producción. ¿Por qué no dedicamos el capital con créditos blandos, con créditos bajos, para que el ecuatoriano que pueda construir invierta? Y que conste que no digo ecuatoriano constructor, digo ecuatoriano en general, porque igual que una empresa de construcción, hay profesionales de la construcción y también hay ecuatorianos que ejercen la construcción sin tener títulos. No te olvides que alguna vez hablamos que el 60% son construcciones informales, especialmente en la ciudad de Quito. ¿Qué significa? Que seguramente esa gente no contrató profesionales, pero eso es su mediagua, como llamamos en la sierra, o su cuartito, como llaman en la costa. Y esa gente necesita inversión, necesita capital. ¿Qué le pedimos al gobierno? Pongan las reglas claras, no nos odiemos. Juntémonos, acerquémonos más. Señores del gobierno, lo que queremos es hacer un equipo grande, donde todos salgamos ganando. Si el país es un país que tiene recursos, es un país que tiene futuro, lo que no tiene es la mentalidad de unir a los ecuatorianos. Yo alguna vez te dije y te repito, alguna vez vino el presidente de la Cámara de Chile, con el presidente de los empleados de Chile, y dijo una frase que me encantó, dice, una misma actividad, siendo positiva, ayuda, y la misma actividad, la misma acción, siendo negativa, hace daño. Bueno, ¿y cuál es? Dice, trabajar codo a codo, ayuda, porque se crece, pero trabajar a codazos, hunde a todos. Entonces ese es el pedido al gobierno. Traigan recursos, invirtamos en la construcción, de toda índole de construcción, no solamente en vivienda. Vamos a hablar de salud. Los empresarios también pueden invertir. Tú dijiste una frase hace un momento que es la precisa. Este país no puede producir billetes. ¿Qué tiene que producir? Exportar. Para exportar, ¿qué tenemos que tener? Mejores instalaciones en el campo, en las ciudades, en las industrias técnicamente desarrolladas, físicamente bien construidas, donde el obrero, donde el empresario, donde el empleado se sienta cómodo para trabajar.
Una persona que se siente bien produce más. Claro. Una producción mayor que genera mayor inversión, mayor riqueza, mayor recuperación de capitales. Si no es difícil, el mundo ahora está, todo el mundo está englobado en la tecnología. Claro. Sabemos. Claro. Ahora, ¿qué problemas tú ves que el empresario, el sector constructor, qué problemas específicos, aparte de todo el esquema general que tú has indicado, hace frente para poder llevar a cabo la tarea que tú dices? ¿Qué es lo que hace frente? Básicamente, ¿qué obstaculiza? Claro, básicamente debemos hablar que este país no tiene recursos. El último año en inversión extranjera en la construcción no llegamos a 50 millones de dólares. O sea que dinero de afuera para construcción no viene. Tenemos que pedir que el gobierno traiga dinero o se endeude como gobierno e invierta en la construcción. Bájenos los intereses. No podemos pagar lo mismo que es el interés del consumo, el interés de producción y construcción. No tiene sentido. Y fundamentalmente, ayuden al que no tiene vivienda. Pero no solamente se le ayuda regalándole la casa. César, este es un error que están cometiendo. Ayúdenle dándole trabajo. Que sienta poseedor de un medio para comprar su casa, que esa casa le cuide, que esa casa le mejore, que esa casa le mantenga, porque le cuesta. Una casa que no le cuesta a la persona no tiene ese cariño para mantenerle. ¿Qué hacer? No es posible que tengamos un país tan concentrado en el área urbana. El 70% de ecuatorianos vivimos en las áreas urbanas. De ese 70%, casi el 50% vivimos entre Quito y Guayaquil. Pregunto, ¿y el resto del país? Que nos sirve, que todos queremos solamente vivir en las ciudades grandes, hablando este momento de las dos más grandes. ¿O no será mejor que el gobierno piense en construir la vivienda productiva? ¿Qué significa vivienda productiva? Donde tenemos el trabajo, tengamos la casita. ¿Sí? ¿Por qué no pensar que en Machache o en el Carchi, dos sectores, uno de Pichincha y otro de la provincia del Carchi, sembrar papas y dedicarnos a exportar las papas? Pero para esos trabajadores, ¿por qué no ayudarles para que en el mismo Carchi, en el mismo Pichincha, Machache, tengan su casa? Que no estén lejos de su trabajo, que no tengan que viajar 2, 3 horas diarias para llegar a sus lugares de trabajo. Planifiquemos las cosas. ¿Por qué no comenzar a pensar en un país planificado, organizado, desarrollado, donde todos necesitamos, primero, vivir bien, mejorar nuestra calidad de vida, segundo, comer y comer bien, y fundamentalmente, ser respetados a todo nivel? Un país donde el respeto no existe es un país que está en declive. Claro. Ahora, en esta crisis económica, aparte de las exportaciones, Diego, ¿no? Yo digo un sector interno como el sector construcción, de viviendas, escuelas, lo que sea, como tú dices, ¿no? El sector construcción, ¿no? Uno dice, bueno, ese sector debería tener una especie de prioridad en la política pública, porque es un sector que puede arrastrar a todas las actividades económicas hacia un crecimiento, pues. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos arrastrar? Tú mencionabas un caso del financiamiento, ¿sí? Así es. Tú tienes el Banco del Seguro y tienes la banca privada fundamentalmente que están prestando. No están prestando en condiciones adecuadas, financieramente hablando, ¿o qué pasa? Porque una cosa es el Banco del Seguro, que recibe plata de largo plazo y puede financiar viviendas o edificios para oficinas, por ejemplo, de departamentos, a más largo plazo y tasa de interés más baja. Y tienes bancos privados que reciben sus depósitos que son de corto plazo y entonces hacen préstamos a largo plazo para vivienda, pero tienen que tener mucho más cuidado que el Banco del Seguro. ¿Qué es lo que ahí puedes sugerir tú concretamente? ¿Cómo decirle al gobierno coordine mejor con bancos privados y Banco del Seguro para expandir más el crédito hipotecario en condiciones que sea adecuado para los banqueros y que sea también adecuado para el Banco del Seguro? ¿Qué hacer en esos términos? Tú pones estos temas muy interesantes. Un tema es el Banco del Seguro, que realmente es un banco del afiliado. No es público. No es del gobierno. No es del gobierno, que es un error. No, sí. Y el otro es un banco privado. El banquero, igual que todos los empresarios, invierten porque quieren ganar. Y eso es legítimo. Sí. Pero para ganar, pensemos en volumen. No da lo mismo cobrar al 10, 15% a una sola persona
hablemos de N millones, que cobrara el 4 o 5% a 1000 clientes. Entonces es el volumen el que da el rendimiento final. Claro. ¿Qué es lo que se le pide al gobierno? La banca privada el año pasado prestó entre 350 a 400 millones para la construcción. O sea, eso no es suficiente para el desarrollar el sector. ¿Qué es lo que le pedimos al gobierno? Vea, si tenemos un seguro, ¿por qué no volver a la CTH, a las cédulas hipotecarias, donde el dinero esté en una sola caja, que todos puedan acceder y el que mejor rendimiento tenga? Porque los rendimientos se dan por la optimización del trabajo de cada banco. Claro. No es que los bancos ponen el interés porque a mí me parece que el cliente puede pagar más, no. Los bancos ponen en función también de su costo real de trabajo. Claro. Entonces lo que hay que hacer es, hagamos una gran caja bancaria, pública, privada, donde podamos bajar los costos, donde hablemos sí del crédito a largo plazo, porque es el problema de la construcción. Claro. En vivienda no podemos hablar de crédito 1 año, 2 años, tenemos que hablar de mínimo de 7 para arriba, pero si no tenemos los recursos, ¿cómo le podemos pedir a la banca que nos preste? Pero si los recursos están, si no se roban otra vez, y repito, otra vez, porque saquearon al Seguro Social en la década ganada. Por eso estamos complicados, porque nuestro mayor generador de recursos para la construcción es el Seguro Social ecuatoriano. Repito, César, no es del Estado, es de los afiliados. Y además es de una necesidad, porque con esos rendimientos se va pensando en el desarrollo de la jubilación a largo plazo. Ahora, fíjate ahí, en el Banco del Seguro, ¿no? El Banco del Seguro tiene 3 líneas, si mal no recuerdo, de concesión de crédito, ¿verdad? El uno es préstamos hipotecarios para viviendas, ese tipo de cosas. Luego tiene algo que le llaman prendario y que le llaman quirografario. Así es. Y el quirografario, la información que existe fundamentalmente, no digo el 100%, pero debe ser el 90%, es para financiar ¿qué cosa? La adquisición de bienes de consumo, ¿no? De los afiliados al Seguro Social. Y de repente dice, bueno, también por otra parte, sencillamente el gobierno se le lleva la plata en bonos del Estado, obligándole, etcétera. Entonces, ¿hasta qué punto es conveniente decir, muy bien, usted, yo qué sé, pues pongamos la cifra que estén invirtiendo o prestando en lo que es crédito quirografario, 100, ¿sí? ¿Hasta qué punto es conveniente decir, Seguro Social, baja esa concesión de 100 mes a mes, bájalo el 50%, y el 50% restante métele para expandir más crédito hipotecario para vivienda? ¿Hasta qué punto es conveniente eso? Es conveniente, desgraciadamente. Porque los efectos de construcción de vivienda son muy superiores a lo que tiene que ver con crédito de consumo. Así es. Desgraciadamente son políticas que tienen que ser manejadas, repito, por un seguro privado de los afiliados. El año pasado el Seguro Social invirtió 850 millones en crédito de vivienda. Sí. Para la demanda que tiene es baja. Entonces lo que hay que pedir al seguro es optimice sus recursos. Hay que pedir al gobierno, déjele al seguro a un lado, ya no le sigan saqueando, ya no le sigan pidiendo dinero. Y decir al afiliado, vea, pensemos en grande. ¿Cómo se piensa en grande? Primero, pensando en un país distinto al que tenemos. No paupericemos las cosas. El crédito quirografario se está convirtiendo en un crédito de consumo, ¿sí? Entonces el seguro no puede ser un crédito de consumo. Para eso están la tarjeta de crédito, la banca privada, algunas entidades. Pero el seguro básicamente debe proteger la jubilación de sus afiliados. ¿Cómo se protege? A largo plazo. Porque un afiliado que entró este año a aportar en el seguro, tiene que pasar 30, 40 años para que reciba su jubilación. ¿Qué hacer con esos 30 años? Invertir la plata desde ahora, que el señor está poniendo, uno, para guardarles, para recomendar que ese dinero sea entregado a la jubilación del señor. Y lo otro, para lo que hablamos, para el crédito hipotecario, porque dado en crédito hipotecario ya tiene rendimientos, y esos rendimientos son durante 30 años y se irán ampliando, porque después que venga uno vendrá el segundo, el tercero, y tenemos que hacer un abanico grande donde el seguro guarde esas reservas y no tengamos el problema que podemos tener pronto, un seguro descapitalizado. Ahora, la otra cosa que se me ocurre, podría estar pensándose, Diego, es que el Banco del Seguro diga,
con la liquidez que tiene, porque hay una liquidez que está en el Banco Central. Y para evitar, naturalmente, porque el gobierno no debe tomar un centavo más de la liquidez que está depositada, que pertenece al Seguro Social ecuatoriano, ni al Banco del Seguro. No puede. Gobierno, resuelve tus problemas en otra forma, ¿sí? Entonces decirle, muy bien, Banco del Seguro, tú vas a crear una línea de crédito a la banca privada para construcción de viviendas, departamentos en edificios ABC, etcétera, clase media ecuatoriana, se me ocurre por decir algo de eso, ¿no? Qué sé yo, se me ocurre. 500 millones de dólares. 500 millones de dólares, me pagas esta tasa de interés a mí, como seguro, porque necesito yo un rendimiento para alimentar al sistema de pensiones, ¿verdad? Pero a su vez, tú tienes que tener un margen entre la tasa que me pagas a mí y la tasa que le vas a cobrar al cliente que va a recibir préstamo hipotecario con los ingresos míos que son del Banco del Seguro. Este es tu margen, no más. Claro. ¿No te parece que pudiera ser otra idea para aumentar el financiamiento a través de la banca? Perfecto, si eso es lo que estamos pidiendo, recursos. Y duplicas en esa forma el esfuerzo y la política del Banco del Seguro para colocar créditos hipotecarios. Y le agarras a la banca privada, le obligas a que ingrese que gane el dinero, pero en este margen, no más. Entonces estamos hablando de lo que hablamos de antes, César, volumen. Ya. Volumen. No gane el 100% en la venta de una casa, gane el 2 o 3% en la venta de una casa. Pero no venda una, venda miles, pues. Y vas a ver que lo mismo que está ganando antes, poniendo intereses altos, va a ser muchísimo menos que lo que va a ganar hablando del volumen. Es el negocio. El negocio es lo que está en función del tamaño de la economía. ¿Por qué está China tan bien? No está por vender caro, está bien por vender barato, pero no está bien por vender unidades, está bien por vender por millonadas las cosas. Acá no vamos a hacer a China, nunca seremos la China, pero abramos un poquito nuestra mente y pensemos en trabajar en volumen. Ahora, Diego, el gobierno tenía un programa de viviendas especiales, ¿no? Sí. Para gente pobre, ¿no? Y recuerdo que alguna vez escuché a altos dirigentes del gremio de construcción de Pichincha decir, nos llaman a una reunión a los constructores de viviendas, nos llaman, nos dan la explicación, este es el programa, sí, etcétera. Pero amigos, ustedes ponen la plata. Yo les doy la plata una vez que terminen las viviendas, etcétera, ahí les doy la plata. Entonces, claro, el constructor dice, no, usted quiere que ponga plata propia, no tengo. Voy donde el banco, no me van a dar. No, pues usted tiene que darme un anticipo de 30, 40% para comenzar. Entonces, ¿eso en qué ha quedado? ¿No ha quedado en nada o qué? El programa es un programa de vivienda lanzado en Casa para Todos. Casa para Todos, que tiene una cantidad de debilidades. Primero porque la idea es interesante. La idea es interesante. Yo particularmente no soy partidario de regalar las cosas, César. De acuerdo. Yo soy partidario de sudar para ganarme algo. Porque la gente no quiere que le regalen, sino como anteriormente decíamos, trabajo, dame empleo digno. Claro. Es lo que estamos refiriéndonos ahora. A la gente no le interesa una vivienda, porque ya pasó en 1945, en Río de Janeiro se construyeron unas casas para eliminar las favelas. Y regalaron. Y claro, la gente fue muy gustosa a recibir las casas. ¿Quién no va a querer recibir una casa? Sí, pero pasó una semana y esa gente que recibió las casas comenzó a regresar a Río de Janeiro. Y la explicación fue sencilla. Primero, estaban lejos de su trabajo. Tenían que pagar transporte de ida y de vuelta. Si trabajaba solamente el marido, estás hablando de una persona. Pero la señora de la casa, normalmente cuando vivía en el centro de Río de Janeiro, lavaba ropa, planchaba ropa, tenía otros ingresos. Entonces, claro, también tenía que regresar al centro a hacer lo que hacía para tener más recursos. Resulta que, calculando lo que les cuesta tener la casa o lo que pagan por la casita en la favela, en Río, que no pagaban casi nada, a tener su linda casa, y que conste que estoy diciendo linda casa, no estoy hablando casa de pequeña o sin servicios, ¿no? Su casa con servicios y cómoda, eso les cuesta más
que vivir incómodamente cerca de la ciudad. Entonces, ¿qué es lo que estamos proponiendo? Comencemos a pensar en grande. Si vamos a construir casas para las personas, vamos a construir cerca de algún sector productivo, de una ciudad que se pueda producir. Este país es un país maravilloso, todo tenemos. No, lo único que nos falta es ideas para desarrollar nuestra economía. Tenemos, como país volcánico, tenemos piedra por todas partes, tenemos calizas por todas partes, donde podemos producir bloques, arcillas, de cerámica, sanitarios. Acerquemos esas producciones, hagamos producciones artesanales de buena calidad para competir con los grandes. ¿Sí? Porque no es necesario tener grandes empresas para producir. Hay cómo tener productos artesanales y la gente compra productos artesanales. ¿Por qué no producir, por ejemplo, en el tema nuestro, que es un país tan maravilloso para los cítricos? ¿Por qué no irnos a la provincia de Balsapamba de Bolívar, a la provincia de Los Ríos, a las provincias, aquí en la sierra, en Pichincha tenemos Guayabamba? ¿Por qué no pedir a nuestros embajadores que hagan el favor de ofertar nuestros productos en el mundo? En vez de estar, como decía un expresidente, pitándose las uñas y tomando té con whisky, hagan de vendedores también, ¿no es cierto? Y pidamos que esos compradores nos den un anticipo para producir. Anticipo que no solamente va a servir para producir el bien, sino para construir también. Entonces, Diego, con esto de la Casa para Todos, como el gobierno va a recibir en 3 años 10.200 millones de dólares, y creo que el 70% es de libre disponibilidad, es decir, que entra el presupuesto y el gobierno decide a dónde va la plata. ¿No crees que sería posible, dentro de esa disponibilidad de recursos que se está produciendo y se va a producir, decir, a ver, el gobierno ecuatoriano, tú le dijiste a los constructores de este tipo de vivienda que pongan la plata, porque tú no tenías, pero ahora los organismos multilaterales de financiamiento te dan un recurso y eso va al presupuesto. De ahí toma algo para dar a los constructores de vivienda para que comiencen a construir vivienda y que el sector se comience a dinamizar. ¿No crees que eso sería posible? Maravilla. Sí. Desgraciadamente, a mis años, a mi edad, César, yo ya no creo mucho en el gobierno. ¿Sí? Pero el ministro que se ocupe de estas cosas se supone que debe moverse, pues debe tener agilidad para estos propósitos. Se supone que el gobierno debería tener agilidad, porque estamos hablando de dar vivienda a gente que no tiene. Políticamente les interesa, socialmente es una garantía para todos, y fundamentalmente estamos acabando la inequidad y estamos reduciendo la pobreza. Eso es bueno para todos. Pero pregunta, ¿cuándo ha pasado eso en el Ecuador? Ni en la década ganada, que dijeron que habían recibido tanto dinero. No se ha dado. Ojalá, César, ojalá tus palabras sean, como es de mnemónicas, alguna palabra de esas, para que la gente piense en el país. Que no piensen en crecer en burocracia, que no piensen en crecer en vehículos, en edificios. Tienes ahora la plataforma gubernamental. Y César, tenemos un 40-50% de edificios que ocupaban antes de oficinas públicas desocupados. Vacías totalmente. Vacías. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Por último, arrienden, pues, ¿no es cierto? Claro. Distinguidos amigos, ustedes han escuchado a un distinguido amigo que conoce sobre el tema de construcción de vivienda, de departamentos, de edificios aquí en la ciudad de Quito, hablando y recomendando unas cosas generales en una materia importante, que si la inversión privada se empujara, si hubiera fuentes de financiamiento como las que se ha sugerido en esta reunión, sencillamente el sector va a cobrar dinamismo y crear empleo. Amigos, gracias por estar con nosotros nuevamente y volveremos la próxima semana en este mismo programa. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó
La crisis económica, asuntos de tipo económico, financiero, fiscal, competitividad, sector externo, cómo restaurar los equilibrios macroeconómicos del país, cuáles son sus soluciones para restaurar no solamente los equilibrios, sino iniciar la recuperación económica que todos los ecuatorianos queremos en este país, con la conducción del economista César Robalino Gonzaga. La crisis económica.